Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a tener una reunión para tratar el tema de provisión y las tarifas del agua. Amplíe el análisis y se lo proyecte a la situación del agua. Hoy Vamos a empezar con Luis Prudencio. Luis Prudencio es ingeniero con especialidad en hidrología, es gerente de CEMAPA. Muy buenas tardes. Ha estado desarrollando durante todos estos años, que es una tarifa adecuada tanto para el usuario como para la institución. Tengo que hacer un par de aclaraciones. Me hubiera encantado ser ingeniero, como me indicaron. Soy licenciado en Administración de Empresas, tengo 2 maestrías, pero ninguna de esas tiene que ver con el tema hidráulico. Tengo ya experiencia en CEMAPA. He estado 1 año como gerente comercial, 1 año como gerente financiero y ahora estoy yendo a mi 3er año como gerente general. Creo que de todas las personas que han pasado por la gerencia, soy una de las que más está durando y también creo ser el único que ha pasado por esas 2 gerencias previas antes de hacerse cargo de la gerencia comercial. He aprendido mucho gracias a todo lo que me han enseñado mis compañeros. Entendemos, y ustedes también comprenden, de que CEMAPA ha tenido una situación sui generis en lo que es la dotación de agua. Si en su momento de sequía la dotación de agua y el cobro lo hubiéramos hecho en base al consumo, seguramente CEMAPA hubiera desaparecido hace muchos años atrás. Es por eso que la APS prueba de que en ese momento no era la APS, era otra instancia gubernamental, pero aprueba que se les puede cobrar por categorías, y no solamente por categorías, sino que dentro de cada categoría tenían sus parámetros de consumo, si consumían o no. Si no consumían, se les cobraba ese parámetro. Estamos hablando que en algunas categorías eran 12 metros cúbicos, en otras categorías eran 21 metros cúbicos, y referente a ese cobro de agua se les cobraba también el alcantarillado. Entonces entendemos que esa medida seguramente fue tomada para garantizaciones sociales de Cochabamba. Empiezan y hablan de una nueva propuesta para cobrar el agua. Ese cobro del agua tenía que ser por consumo. Las diferencias políticas nos han llevado a un retraso terrible en nuestra ciudad, prácticamente calculo que más de 10 años de retraso, porque todas estas medidas, todas estas decisiones se debería haber tomado hace 5, hace 7, hace 8 años atrás. Nos tocó enfrentarlas ahora, y después de que se presenta la APS, una propuesta en 2016, la APS recién en 2019, después de lo que sucedió con Evo Morales y con la posesión de la nueva presidente, la APS recién da curso a lo que era una resolución administrativa que se llamaba, que tiene un número que es la 383. Esta resolución obviamente estaba contemplando una estructura, que fueron perfeccionadas, que entre cartas que iban, cartas que venían, se llegó al 2019 con una aprobación de una estructura tarifaria por consumo, donde se contemplaban distintas variables. Entre esas variables estaba el cumplimiento de lo que es la subvención cruzada. La subvención cruzada es muy importante y les pido que por favor se analice bien este tema, porque la subvención cruzada está dentro de una ley que ha sido aprobada por la Asamblea, donde para el cuidado que se tiene que tener con los recursos naturales, se pone aquel usuario que tenga algún tipo de beneficio. Entonces, eso se establece como subvención cruzada. Y otro aspecto que se toma en cuenta dentro de lo que es esa ley es la tarifa escalonada, que significa que cuanto yo más consuma, según ciertos parámetros, me van a ir cobrando un valor distinto por el metro cúbico de agua.
totalmente demostrado y se aplica. Estructura tarifaria con la RAT 383, lamentablemente saltaron muchos problemas que se tienen, que no se pueden negar. ¿Qué tipo de problemas se tiene hoy en día en el municipio respecto a los usuarios? Tienen medidores con una vida de más de 20 años, de 30 años, casi 50,000 usuarios tienen medidores que tienen una vida de más de 15 años. Estamos hablando del vecino, como también puede ser a favor de la institución. Hay que hacer notar de que la responsabilidad del cambio de ese medidor es del usuario. Solo que lamentablemente la institución no ha hecho respetar esa decisión que se tomó, que está en un contrato que se firma, y se está asumiendo que eso tendría que correr por cuenta de la institución. Otra dificultad que se tuvo fue que justamente se generó un tema de un porcentaje de agua no contabilizada muy elevado. Estamos hablando de que hace unos 2 años en este momento hemos llegado a un 44%, luego de una inversión de prácticamente de 30 millones de bolivianos en todo lo que es el casco viejo y su renovación. Otro aspecto que se tiene que jugar en contra es que hay usuarios que por algún motivo las gerencias que pasaron por CEMAPA tomaron la decisión de hacer instalaciones sin medidor. ¿Qué significa? Que hay que es el promedio del consumo de su categoría, pero sin embargo no se les mide cuánto es lo que realmente se les entrega. Entonces, todas esas dificultades etapa es el tema de, hay usuarios que están en una categoría baja. ¿Cuáles son las categorías? R1, R2, R3, R4. R1 son terrenos baldíos, R2 se supone que son casas con medias aguas, con 2 tomas de agua únicamente. R3 ya estás hablando de una planta con 6 tomas de agua y así sucesivamente, según los parámetros que no hemos traído nosotros a la realidad. Han sido impuestos y han sido trabajados en gestiones desde hace 10 años atrás. Entonces, cuando se ha tratado de implementar la estructura tarifaria 383, que hay usuarios que están en una categoría baja, que es la R2, por dar un ejemplo, que el consumo de agua está en base a 12 metros cúbicos, y por encima de los 12 metros cúbicos estamos hablando de una tarifa estimada o promedio de más o menos 1.30, 1.50 bolivianos el metro cúbico. Pero lo malo es de que ese usuario que está con estas condiciones tiene consumos de 50 metros cúbicos. ¿Qué hacemos? Que los usuarios, como no tienen una afectación muy grande a sus bolsillos, no pagan mucho por el agua, no les interesa cuidar el agua, no les interesa hacer arreglar las fugas. Puede haber una fuga, no la hacen reparar, y es por eso que sus consumos se elevan hasta esa cantidad. Para que tengan una idea, obviamente saben todos ustedes, pero para poder dar una imagen, cada metro cúbico son costos terribles, ¿no? Entonces, realmente es una cantidad inmensa de agua. Lamentablemente hay desperdicio. Y estamos viendo esta cosa de población, están perforando los pozos, están perforando pozos. Eso significa que realmente hay que ser conscientes y hay que trabajar sobre una planificación que el usuario que consuma mucha agua no se le puede decir que no, pero obviamente que vaya pagando escalonadamente una tarifa mayor. Entonces, ese ha sido el contexto de todo lo que es
la tarifa en CEMAPA y lo que sucedió con la 383. Con la universidad hemos firmado un convenio el año pasado, donde lamentablemente se ha terminado el convenio el mes de junio. En base a ese convenio se ha logrado que la universidad presente una propuesta. Nosotros hemos hecho observaciones de esta propuesta porque lamentablemente no contemplaba aspectos como el tema de impuestos, no contemplaba aspectos como el pago a la deuda y también hablaba sobre una tarifa por metro cúbico sin importar si consumías 1 o 100 metros cúbicos, iba a ser el mismo precio. No se cumplía con la normativa del tema de la tarifa escalonada y de la subvención cruzada. Lo mismo presentó la coordinadora del agua, que se la mandó inclusive a la PESE. Nosotros una respuesta diciendo que no se cumplía con esa normativa respecto de la subvención cruzada y respecto a lo que es la tarifa escalonada. Entonces, nosotros como CEMAPA tenemos una propuesta. Se ha trabajado, se ha analizado, creemos que es una propuesta que cumple con lo que es la normativa legal y sobre todo que garantiza la sostenibilidad de la empresa. Porque no nos sirve de nada tener una empresa que cobre lo mínimo por el agua y de aquí a cierto tiempo esa empresa quiebre y se pierda lo que es una en un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El de establecer una estructura tarifaria, pero que cumpla con tres normas que han sido ya mencionadas. Una de ellas que genere una responsabilidad respecto al uso del agua, y la última, que también es igual de importante, que garantice la sostenibilidad de la empresa. En base a eso, entonces, la propuesta tiene que ser de acuerdo a la realidad que se tiene ahora. No puedo trabajar sobre lo que podría ser CEMAPA un futuro o sobre lo ideal que podría ser CEMAPA y que lamentablemente no se ha manejado así durante todos estos años, pero lo ideal debería ser estas condiciones, sino hemos trabajado sobre algo que es real, sobre la situación en la que nos encontramos en este momento. Y en esa situación, ¿qué es lo que encontramos? Que todos nuestros usuarios tienen que tener micromedición. ¿Qué significa eso? Que ya no haya más usuarios que se conecten a un medidor, sean medidos de manera adecuada. En este aspecto, yo tengo que hacer notar una situación. En la anterior gerencia del ingeniero Yamal Serham, se le acusó de que estaba teniendo un negociado con el tema de la compra de los medidores. Se inició un proceso legal, se adquirieron 8,000 medidores. Llegó a una instancia donde lo sobreseyeron al ingeniero. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos 8,000 medidores en CEMAPA que no podemos utilizar porque lamentablemente, mientras hay un proceso legal, no podemos hacer uso de esos medidores y tenemos 8,000 usuarios que en este momento no son medidos. La mayoría de ellos están en el sector de la serranía, en el distrito 7 especialmente. Pero ¿qué sucede con esos usuarios? Porque también hay que entenderlos a ellos. Esos usuarios al momento de estar en la serranía no tienen una continuidad para que por medio de la red fija que tenemos una dotación continua de agua y el usuario no se queje de que se les está cobrando por aire, ¿no? El segundo punto, el micromedidor tiene que su vida útil y en buen estado. Como les dije, tenemos 50 usuarios
inicio del próximo mes, ya vamos a lanzar la campaña como lanzó el FEC. Para todos aquellos usuarios que tienen medidores por una vida de más de 5 años, se les exija que hagan el cambio de medidor. ¿Por qué? Porque la pérdida del agua no contabilizada no solamente se da de manera física, también hay la pérdida comercial. La física, como ustedes saben, es todo lo que son las fugas, y la comercial es todo lo que por algún motivo el medidor no lee bien, el lecturador no hace una buena lectura, y eso nos genera una pérdida. Para que un poquito puedan ampliar la visión que tienen, por darles un ejemplo, hay una normativa que cuando un vecino, por decirle Roberto, tiene una fuga en su casa, ¿ya? El reclamo, él hace notar que hay una fuga, nosotros vamos, hacemos la inspección, verificamos que sí existe la fuga, y tenemos la obligación de que por ese mes se le cobre todo al promedio que antes se consumía. Pero sin embargo ya ha generado un agua no contabilizada. Entonces, es una normativa que sí favorece al vecino, pero nos genera un incremento del porcentaje de agua no contabilizada. Tenga un medidor en buen estado. Muchos de ustedes han debido conocer vecinos que tenían, al tener el medidor dentro de su domicilio, le permitía manipular, hacer conexiones si es que era de mala fe el vecino. Y como CEMAPA no tenía el control, no podía hacer una buena revisión. Entonces, una política y una decisión que se está tomando es de mover todos esos medidores hacia la calle. Entonces, estos son algunos aspectos que sí tienen que tener conocimiento para poder comprender un poco cómo se desenvuelve el tema de CEMAPA. Encontrar tarifas que cubran los costos y gastos de operación, de administración, mantenimiento, solventar las inversiones potable y de calidad. Esto está dentro de una política nacional. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que en las propuestas que nos han hecho llegar? Tomar en cuenta estos aspectos. Alcantarillado, porque ha habido otros vecinos que han generado un excedente al momento de pagar su consumo, y con eso hemos podido hacer las ampliaciones. Para que tengan una referencia, CEMAPA durante todos los años genera un excedente de más o menos de 30 a 45 millones de bolivianos. Con eso se logra hacer renovaciones, porque muchas de nuestras redes están en mal estado. No sé cuál de ustedes viven renovación de la red de agua potable en 120. Invirtió 30 millones de bolivianos. Se han llegado a hacer la renovación no solamente de la red principal, sino de la secundaria, de las acometidas y de los medidores. Gracias a esa decisión, se ha llegado a bajar más o menos un 10% de lo que se tenía en agua no potabilizada. Pero, señores, es con inversión. No es con intención de que sí hay que controlar el agua no potabilizada, que a ver tus lecturadores, o sea, los grandes cambios vamos a lograr con inversiones. Es muy difícil lograr algún cambio si no vas a invertir. Y no nos olvidemos también que hay mucha gente que todavía no tiene cobertura de agua potable. El promedio de ampliaciones de agua potable antes de que asuma el municipio del capitán Manfred Reyes Villar era de 16 kilómetros año. Estos últimos 2 años hemos trabajado alrededor de 280 kilómetros de ampliación. Hemos pasado de un 64% a un 75% de cobertura de agua potable. Pero todavía nos falta mucho más por ampliar. Y si no tenemos ese remanente que tiene que estar contemplado en la propuesta, la tarifaria
que estamos proponiendo tiene ciertos conceptos que son de la 383. Por ejemplo, vamos a hablar únicamente de lo que son viviendas que no tienen actividad económica, que son la doméstica y la no doméstica. Dentro de la doméstica, que es donde se mantiene la estructura, se habla de solidaria y domésticos. La solidaria es aquella que recibe una subvención, puede ser de los domésticos como de los que tienen actividad económica. Dentro de lo que es la estructura se va a hablar de un cargo fijo y se habla también de un cargo variable por metro cúbico dentro de sus rangos de consumo. La 383, ¿qué nos dice? La 383 nos habla de un rango, de un cargo fijo de 5 bolivianos para la doméstica solidaria y de 10 bolivianos para la doméstica. La doméstica solidaria de 1 a 10 metros cúbicos te va a cobrar unos 50 bolivianos por metro cúbico. Y la doméstica te va a cobrar de acuerdo a esos rangos. En los primeros 10, 2 bolivianos. En los segundos 10, 5 bolivianos. En los terceros 10. Reclamo que hemos tenido la población, que estos rangos subían abruptamente. Más del 100% entre el primero y el segundo rango, 50% entre el segundo y tercer rango, y 100% entre el segundo y tercero, y 50% entre el tercero y cuarto. Entonces, nosotros, ¿qué hemos propuesto? Que se mantenga el tema solidario en la cantidad de metros cúbicos, de 1 a 10, pero hemos aumentado un rango más, que es de 11 a 15, y el incremento prácticamente es mínimo, de 2 a 2,50. Casi el 80% de nuestros usuarios consume el agua en estos rangos de metros cúbicos, entre 1 y 15 metros cúbicos. El que consuma menos de 10 va a estar favorecido porque va a estar dentro de la categoría doméstica solidaria, que va a tener una tarifa mucho más baja. Y, obviamente, los otros rangos de consumo tienen ya un incremento únicamente del 50% y no este incremento que hemos visto en la 383. Que se está manejando en este momento en la 383, que se está aplicando porque está dentro de lo que se les está cobrando la zona sur. Estamos hablando de unos 50 bolivianos al metro cúbico. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente Misicuni nos cobra 1,83 por metro cúbico de agua. Nosotros en la zona sur prácticamente estamos comprando a Misicuni para venderles a los vecinos. Se les está haciendo una tarifa preferencial, o sea, la propuesta es hacer una tarifa preferencial, pero no. Nuestra propuesta es que para la solidaria hablemos de 1,85 bolivianos por metro cúbico hasta los 10 metros cúbicos. El alcantarillado, seguramente esto les va a llamar la atención porque los que conocen saben que hoy en día se está cobrando en las viviendas 45% de tu consumo de agua. Pero nosotros estamos proponiendo 65. ¿Pero por qué estamos proponiendo 65? No es porque se nos ocurrió, porque queremos igualar las tablas. Me preocupa que gente que conoce no comprenda la esencia. En este momento, ¿cómo se hace el tratamiento de aguas residuales en Cochabamba? Y el único tratamiento que necesitan es rayos de sol y aire. No se hace ningún tipo de tratamiento más. Pero hoy estamos a punto de recibir la planta de tratamiento más importante de Sudamérica, o una de las más importantes, creo que hay una en el Brasil, donde solamente el costo de operación está alrededor de los 8 millones de bolivianos. Entonces, ¿qué significa? Que no puedo mantenerme en 45%. De la normatividad. El que un pobre está usuario tiene que estar entre el 60 La Cruz, en La Paz, en todo lado se cobra de los rango. En Cochabamba, me imagino, por la situación sui generis que vivíamos, no se llegaba a ese porcentaje.
Pero si vamos a utilizar una planta tan moderna, con requisitos de funcionamiento tan altos, es imposible que yo me pueda mantener en un margen tan bajo. Entonces, sea el 75%. Esto también garantiza la sostenibilidad de la empresa, porque si ustedes, pueden volver a la diapositiva donde están las tarifas por agua. Si ustedes observan, entonces, sé que el tiempo ya está corto, no sé si puedes pasar otra diapositiva más. Esto también es importante que sepan, y con esto concluyo, que es el cargo que se está haciendo, el cargo fijo que se está haciendo a cada usuario. Si ustedes observan, antes era 5 bolivianos en la doméstica solidaria, y ahora estamos hablando de 7. $10 bolivianos, y ahora estamos hablando de 15, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? Porque dentro de lo que es la estructura de lo que se le va a cobrar al usuario, lamentablemente ya no te permite ni siquiera recargar el tema de formularios. Entonces, todo esto va a ir a contemplar lo que son los gastos de administrativos, de reposición de formularios, etcétera, ¿no? Tenemos un simulador donde se puede observar que las facturas que nos lleguen, se pueden hacer las corridas necesarias, siempre y cuando estén las facturas dentro de un parámetro normal. No puedo hacer una comparación cuando un usuario de N2 consume 60 metros cúbicos o 70 metros cúbicos. Si tiene un consumo normal, obviamente esta corrida va a dar un resultado real. Entonces, eso era lo que teníamos para exponerles. Mis disculpas, nos hemos excedido, pero era importante ponerles en un antecedente de todo lo que es la estructura.